Bueno, ya estamos en tiempo de tertulia. Joaquín Manso, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Raúl Federico. Vilas, muy bien Buenos hallado. días. Esta es la medalla, que antes lo he citado de memoria, que el viernes que hacemos el programa en el Auditorio de Carneville, otra vez en Málaga, pues estará a precio de socio del Club Libertad Digital, aunque no sean socios, por ser vos quien sois, Málaga bendita, etcétera. Es muy sencillo de conseguir, sobre todo porque esto es una edición limitada, un bronce magnífico y tal, que es magnífico el bronce, y si no, cójanla. 195 euros para simplemente los coleccionistas y 170 euros para los socios del Club Libertad Digital, 316-2242, 316-2242, y los que vayan al Auditorio de Carneville este viernes, pues al precio de socio, séanlo o no lo sean. Y la verdad es que los días ya van tan deprisa, pasan tantas cosas. Yo desde que he visto lo de que le besen el as a este merluzo y la portavoz de la Casa Blanca, después de que dijera Elon Musk que Peter Navarro, que es el teórico del arancelismo, es más tonto que un saco de ladrillos. Y yo esa expresión se la había escuchado a Javier Clemente. Bueno, pues mira, una vez a uno, eres más tonto que un saco de piedras. Pues no, pues si claro, pero es que son piedrolaris, piedrolaris. Pero es que luego el otro ha dicho que lo que pasa es que no es más que un vendedor de coches que se ha quedado sin componentes en China o en México. Bueno, no deja y de también ser es verdad, y también claro. es verdad. Y él es más tonto que un saco de ladrillos. Sí. Pero dice la portavoz, los chicos son así, que hablen. Bueno, hay que decir que todas las relaciones empresariales, yo te lo contaba antes, de Elon Musk, han acabado de alguna forma muy parecido a lo que está sucediendo ahora, siempre con sus socios, tanto en Tesla como en SpaceX, ha acabado mal, siempre con mucho ruido, mucho insulto, con rupturas, digamos que traumáticas. Sus dos matrimonios. Elon Musk tiene derecho a sentirse el primo de la película. Sí. Hombre, sí. Él hizo la campaña real, la hace Elon Musk. El que borra todo lo de Trump es Elon Musk. Lo hubiese traducido por los chavales más que los chicos. Sí, los chavales, tienes razón. Porque a mí siempre acabo en torrente cuando veo es la preferencia. Bueno, chavales, ella es muy joven, porque Caroline Leavitt tiene 28, 29 años, creo que es la representante más joven del gobierno de Trump, es la portavoz. Es la prom queen de ese gobierno. Os comento que el Partido Popular acaba de informar que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en su agenda que tiene prevista para el día de hoy, con esa reunión con el comisario de Defensa y una reunión también con la presidenta de la comisión. Además, va a tener un encuentro con el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. Por lo tanto, Feijóo va a estar, pues con la máxima representante del gobierno comunitario, así como con los dos responsables de las áreas más importantes ahora mismo, Defensa y Comercio. Y por otro lado, estamos muy pendientes de lo que suceda en el Congreso, porque después, digamos, de esa información que estábamos dando hoy en primera línea muchos periódicos, es el caso, por ejemplo, del periódico que dirige Joaquín, el Sánchez cede a Junts un cupo arancelario a espaldas del Partido Popular. Bueno, pues las informaciones que nos llegan son un tanto contradictorias, porque por otro lado se insiste desde el Partido Popular y desde el Gobierno que las conversaciones entre Cuerpo y Juan Bravo continuaron anoche, así que esta mañana tendremos que reconfirmar cuál es la postura de las dos formaciones, del Gobierno por un lado y del Partido Popular por otro, porque hay cierta confusión al respecto. Pero esto es fácil de solventar. A ver, Joaquín, ¿tú a quién crees? ¿Al representante de Puigdemont o al representante de Sánchez? Y creemos es a los hechos. Quiero decir, en la disposición adicional segunda del decreto se incluye efectivamente una disposición según el cual tendrá que haber un equilibrio territorial, que ya me dirás tú por qué tiene que haber un equilibrio territorial, porque tenemos que aplicar... Porque ya estaba la trampa. Es que ese es el error. Y es el error del PP, que fue el que lo pidió, que se canalizase a través de las autonomías. ¿Por qué tenemos que aplicar un proteccionismo interno, digamos, de naturaleza territorial para responder a un proteccionismo... Y además proteger a los ricos. Claro. Ayudas directas a las empresas, estén donde estén. Ahí se incluye un mecanismo de seguimiento de cómo se producen esas ayudas, en las que hay un compromiso explícito del Gobierno de desglosarlo por territorios, y evidentemente con la composición que tiene ahora mismo la Cámara Parlamentaria van a ser las minorías que decantan, las minorías nacionalistas, las que supervisen. Sí. Por lo tanto, ¿a quién vas a creer? Pues a los hechos. Claro.
es que al pedir que se canalice a través de las autonomías, el Claro, PP, el PP está pensando en lo suyo, que tengo la mayoría, claro, y el otro está pensando en que mi autonomía es Cataluña. Claro. Es porque era previsible que si va a ser a través de las autonomías va a haber un trato de favor a Cataluña como lo hay en todo lo que se hace así. Y además, lo dijo el alcalde de Madrid ayer aquí, es que ya tenemos un problema no de aranceles, pero de mercado interior. Totalmente. Entonces no profundicemos en eso, sino todo lo contrario. Exactamente eso, es la aplicación de un proteccionismo interno. Y no olvidemos además que esta negociación se produce en un contexto más amplio. La entrevista de Zapatero del fin de semana. Vanguardia. Se está negociando la supervivencia, como que es que es el contexto permanente en el que vive España, la supervivencia de Sánchez. Con lo cual hay una negociación permanentemente abierta para hacer concesiones a Junts per Catalunya a cambio de unos presupuestos, a cambio de esto o a cambio de lo otro. Siempre hay cuestiones que apuntalen a Sánchez. Por lo tanto, este es el contexto en el que se produce esta negociación. Por eso es creíble, porque los hechos apuntan. Pero además es que la de la entrevista a La Vanguardia me la volví a leer. Mira qué cuesta leer La Vanguardia, qué pesados son. O sea, es que hubo una época en que al menos las cosas de arte eran entretenidas. Los libros, lo único que se puede leer a veces en La Vanguardia. Y luego las cartas de los lectores que insultan sistemáticamente al director. Y del cónsul chino. De todas formas, yo quiero decir una cosa, por terminar esto. La expresión cupo arancelario, que nosotros la entrecomillamos, es del PP. Es el PP el que ayer dice muy airadamente que se siente expulsado de la negociación. Pero ¿qué PP? Porque claro, claro, porque aquí se están estableciendo unas diferencias. Por un lado, es verdad que están diciendo que, digamos, que la relación entre, y aquí nos lo comentó, entre Cuerpo y Juan Bravo, bueno, pues las conversaciones son fluidas y que están hablando mucho por teléfono y se están viendo mucho en los últimos días. Educadas. Sin embargo, Tellado es verdad que salió ayer y explicó también la relación. Entonces, no somos nosotros los que lo tenemos que aclarar, tendrán que aclararlo ellos. La expresión cupo arancelario y nos hemos sentido expulsados de la negociación porque han hecho algo a nuestras espaldas, es del Partido Popular. Si el Partido Popular se quiere desdecir de lo que dijo ayer, que se desdiga. Pero es que tienen un problema que es la gestionitis. Yo llego a la conclusión de que hay una bacteria que produce una enfermedad, la gestionitis, por la cual creen que los españoles están pensando que la oposición tiene que promover una gestión. Usted gestione sus autonomías y ayuntamientos, haga oposición, no haga gestión. Es que Feijóo sigue pensando que como rey de los huevos, más antiguo, con 4 mayorías absolutas, tiene que proteger la gestión. ¿Qué gestión? La gestión única que tienes encomendada es echar a Sánchez. Y no hay manera, en cuanto les deja solo se van a la gestión, que la gente no ha votado gestión jamás, ni buena, ni mala, ni regular. ¿No sabes tú cómo me sienta a mí o cómo me siento? Entiendo yo que a cualquiera que dirige un periódico, que el PP a una hora le diga una cosa y a otra salga otro diciendo lo contrario. Bueno, pero pues que se aclare. Pero esa, digamos, dicotomía o esa diferencia de criterio que viene, lógicamente, de las fuentes también que uno consulta, también se puede ver hoy en la prensa, la confusión es absoluta. Por ejemplo, La Vanguardia sí que da por rotas esas relaciones, el Partido Popular rompe con eso. Sin embargo, en el editorial del diario El País se habla de un acercamiento inédito en la legislatura y que Feijóo tiene una oportunidad para desmarcarse de Vox, es decir, no se da por roto en ningún caso. Además es mentira, si cuando la pandemia más cerca no pudieron estar, pero si le votaron todos los estados de alarma. Bueno, estos tíos... Los 4 primeros. Sí, en el quinto ya... Quinto Bildu resucitó. Y no solo eso, el Consejo General del Poder Judicial... No, el Tribunal de Cuentas que regaló Casado al PSOE. Pero quiero decir que al PP reprocharle una actitud... digamos, destructiva, benévola con el gobierno. Bueno, pero si es que les sale del alma pactar, siempre dicen lo mismo. Es un partido de Estado. No existe un partido de Estado. Eso es una idea puramente franquista. ¿Cómo se llamaba el régimen de Franco? Nacional sindicalista. Dice, perdón, decídase. Si es sindicalista es de parte, si es nacional es del todo. No puede ser del todo la parte. Pues eso es nacional sindicalista. Luego le añadían en alguno de los himnos imperial. Imperialmente confuso. Pero esto es lo mismo. Hagan el puñetero favor de dedicarse cada uno a lo que se tiene que dedicar. Feijóo a ocupar el lugar de Sánchez, pero no por escalafón, que así ha caído el Madrid, porque Ancelotti, en vez de plantilla, tiene un escalafón. Y siempre los ancianos van delante. Pero el problema es que no puedes estar haciendo una oposición constructiva y destructiva. La oposición es destructiva.
esta historia, volvemos a la conciliación de la empanada Sí, envenenada. es que, Otra vez. Mira, ahora está Feijóo, lo cuenta hoy Maite Loureiro en Libertad Digital, que titula el dilema de Feijóo. Está haciendo unas presiones internas tremendas, Sí. de los de siempre, para que pacte. Y uno de los argumentos que están utilizando es que cuando no se aprobó el decreto famoso ómnibus que incluía la subida de pensiones, que es que el electorado no lo va a entender. Pero siempre no lo va a... Y yo creo que lo que no entiende el electorado del PP es esa actitud de poner siempre la otra mejilla a Sánchez. Yo le decía a Juan Bravo, si el problema no es la letra de lo que digan, que suele ser razonable, el problema es la música, que no te suena a oposición, te suena a rendición. No, ayer te dieron un puntapié, pues ya está, se acabó, ya está. Sobre todo porque es que de lo que se trata es de conseguir que el partido del gobierno te respete, te trate Eso a ti, es. escenifique que tú eres su alternativa. Y mientras se dedique a descalificarte, no hay nada puedes, que no hay nada, pero no hay nada que es negociar. nada. Mientras no hay acuerde manera. cosas a tus espaldas, mire usted, no le pongo ninguna condición. Si acaso, póngamelas usted a mí. Yo a usted no le pongo ninguna, que me respete. Pero fíjate, y dirán, es que no podemos dejar a las empresas, pero si al final la solución depende de la Unión Europea. Pero además, tampoco exactamente, pero es gestionitis. Si os dais cuenta, todos los chanquetes de Génova, ninguno tiene responsabilidad de gestión. Ni Borja Semper, ni Cuca, por supuesto, ahora ni siquiera Bendodo. Porque Bendodo estará bien o mal, estuvo bien, la verdad, hace 2 semanas tuvo la mejor semana de su carrera política. Le entraban hasta los golpes francos, claro. Pero lo importante es que, vamos a ver, aquí la gestión la hace Ayuso, la hace Alfonso Rueda en Galicia, lo hace Juanma Moreno, y no la hace Mazón. Que es que con el que ha pactado Vox es con Mazón. Pero ¿qué gestión? ¿Pero qué es eso de la gestión? ¿Qué es eso de la conciliación? La oposición ante un golpe de Estado entre Pumpido y Sánchez tiene que ser oposición en bloque y no pactar nada, nunca. Pues no, señor. No, pero hay que hacer algo. ¿Por qué hay que hacer algo a favor de Sánchez? Si Sánchez nunca ha hecho nada a favor de España. Bueno, pues no hay manera. Es que además es como una patología. Es una larva que se ha metido ahí, como se mete la larva del mosco, Sánchez, del moscardón. Y ya lo sabemos una cosa, ya utilizó la pandemia en su beneficio pero personal, claro, y va a utilizar es a lo que iba. Claro, Hoy claro. podemos leer a Cristina Losada, yo la escuchaba ayer en el programa Editer, un poco exponiendo en la línea de lo que comentabas tú el otro día en la columna del diario El Mundo, cómo se siente fortalecido el presidente del gobierno en estados de crisis absoluta, crisis mundiales. Hoy le hemos visto a Sánchez mostrando su mejor perfil, podríamos decir, en Vietnam, en esa rueda de prensa, con el primer ministro de Vietnam, bueno, pues controlando absolutamente el escenario, con buena imagen, con una interlocución perfecta, poniendo a España por las nubes, ¿no? Bueno, pues esta cuestión lógicamente está presente, ¿no? Hasta qué punto se siente, digamos, fortalecido el gobierno o cómodo en una situación de crisis absoluta. Pero además, puede fíjate, ser esta, ¿no? del enemigo el consejo. Cuando han pactado con Junts, dan por hecho de que cuando se entere el PP, entonces romperá con ellos. Por eso La Vanguardia publica La Lógica. No, pues lo publicó, además, inmediatamente y con un detalle que si negociaron por la noche, que si esto, que si se vieron dónde, y lo con que absoluto bebían, detalle. y quién tomaba café, y quién tomaba tila. Sí. Bueno, pero vuelvo a lo de la entrevista de Zapatero. Zapatero lo que te anuncia, de hecho, es un frente popular en las próximas elecciones generales. Y tiene lógica, porque si va Sánchez solo, se pega el trompazo de su vida, porque las encuestas en eso son inequívocas. Mientras que si va todo lo que es el grupo de poder ahora, van a intentar o ganar o empatar. Por supuesto, lo que sale es el régimen del 78 tocado, no sé si hundido, y ese es el futuro. Con ese plan, que es el único plan lógico que tiene Sánchez, yo voy a las elecciones, pero no solo. Vamos todos presentando el reconocimiento nacional de Cataluña, patatín y patatán, y por lo tanto el desconocimiento de la nación española. Nos cargamos la Constitución y periodo constituyente, cortes constituyentes, y viva la República. Pero es que no lo ven. Es que además es que tiene toda la lógica desde el punto de vista de Sánchez. Él, yendo partido a partido, proyecto contra proyecto, está perdido seguro, pero ahora y dentro de 2 años, si es que llegase. Pero lo otro no, lo otro están bastante equilibrados. Y encima si el PP y Vox están a tortas, como están, pues evidentemente tiene una posibilidad Sánchez
que es cargarse el sistema definitivamente, que es el proyecto de Zapatero. Zapatero, lo que explicaba el domingo en La Vanguardia, es su plan. Cuando se carga la Constitución, es su plan, y el plan lo va a ejecutar Sánchez. Eso yo lo veo claro, que ya lo tiene hecho. Sin duda. Con Sumar, con Bildu y con Esquerra, seguro. Y con Junts. Si quiere. Y con sí, Junts. Y con Compromís. Y lo veo más difícil con Podemos. No, pero Podemos porque a Podemos ahora le han dado la oportunidad de volver a... Sí, pero Podemos son 4 escaños. Prefieren ser cabeza de ratón, efectivamente. Si ya han estado en el gobierno y no sabían qué hacer. Yo soy escéptico respecto de Podemos, porque al final el plan de Zapatero no deja de ser el mismo que el de Podemos, es igual. Sí. Es decir, la idea de España es una idea de España compartida. Sí. Y si Zapatero no pudo llevarlo a término fue por 2 motivos. Uno, porque se encontró de bruces con la crisis, y sobre todo porque en aquel momento él todavía tenía configurado el partido con una serie de contrapesos racionales que ejercieron en un determinado momento ejercieron. Eso Sánchez lo ha volado por los aires. Sí. O sea, de hecho, Zapatero en ese momento, porque le convenía a él, rompe con Sánchez. ¿Os acordáis? Que no se hablaban cuando Sánchez llega de nuevo a la Secretaría General. Porque Javier Fernández, que es la última persona decente que ha tenido el PSOE, es lo mismo que Rubalcaba cuando hablan del gobierno Frankenstein. Y ahí Zapatero, la mayoría del PSOE entonces era antisanchista. Y el acercamiento se produce con motivo de 2 acontecimientos. Primero, con motivo de la negociación de cara a la investidura de enero de 2019. Ahí Zapatero ya participa todavía como actor secundario, pero luego ya definitivamente, inmediatamente después del viaje de Delcy a España. Claro. Es decir, quien toma el avión para ir a verse con Maduro y recomponer las relaciones después del desencuentro es José Luis Rodríguez Zapatero. Inmediatamente después también, digo, porque el viaje de Delcy coincide con eso, de que Sánchez deje de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado. Cosa que en la práctica hace. Exactamente. Bueno, pues si os parece, a las 9:04 de la mañana, Federico, estamos ya en contacto con Maite Loureiro, que tiene novedades al respecto de esta cuestión que estábamos abordando. ¿Está abierta o no esa negociación entre el Partido Popular y el Gobierno? Maite tiene la última hora, Federico. Bueno, Maite, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues parece que intentan de alguna manera recomponer esa negociación y ese diálogo que parece que se está llevando a cabo de manera bastante discreta. Los medios de comunicación, como bien explicabais, estamos algo confundidos exactamente en qué punto del diálogo se encuentran ahora mismo esas conversaciones, pero creo que mejor escuchar a los que han hablado en pasillo ahora hace apenas unos minutos, a Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, que sí que confirma que de momento hay interlocución. Nosotros seguimos siendo plenamente conscientes del momento crítico por el que atraviesa el país y nuestras empresas, y nuestra posición es la de ofrecer alternativas y soluciones. Será el gobierno el que tendrá que explicar si lo que dice Junts es cierto o no. Es decir, este vodevil permanente en el que estamos sometidos todos los españoles. Y al final no sabemos quién dice la verdad, si Junts o el gobierno. Bueno, pues hoy tiene el gobierno una oportunidad para despejar dudas, ¿no? Hay interlocución, pero tiene una oportunidad ahora el señor Cuerpo de hacer lo que no ha hecho el gobierno en estas últimas horas, que es desmentir las manifestaciones de Junts. Bueno, pues se remiten a esa comparecencia de Carlos Cuerpo, el ministro, que está prevista para el mediodía después de la sesión de control. En el caso del Partido Socialista, Pachi López intenta reprochar de alguna manera la sobreactuación al Partido Popular. Incluso dice que podrían estar poniendo excusas para romper ese diálogo y desmiente por completo las afirmaciones de Junts. No, yo creo que Junts por Catalunya será libre de decir lo que quiera, pero la realidad es la que traslada el ministro, que eso no existe. Y que lo que hay son ayudas para las empresas, para los sectores y para los trabajadores. Y que de hecho se lo ha comunicado así, han seguido dialogando con el Partido Popular, el portavoz del Partido Popular lo ha entendido perfectamente y seguimos adelante. Bueno, añadir solo un matiz. Al final los portavoces que hemos escuchado no son los que están plenamente en esa negociación. Recordamos que son el portavoz económico del PP, Juan Bravo, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que son al final los que tienen de primera mano la última hora al respecto. Bueno, la verdad es que hay una manera de confundir todavía más las cosas, es que vengan los chanquetes a decir que da igual, que se aclare el gobierno. No, os tenéis que aclarar la posición. No, vamos a ver, yo voy a leer la nota que envió ayer el Partido Popular. Bueno, gracias Maite, gracias por la dirección del Partido Popular. El gobierno ha decidido expulsar al Partido Popular del marco negociador para la respuesta a la crisis arancelaria tras pactar unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles. Hemos entendido el mensaje. Seguiremos atendiendo las llamadas que recibamos porque somos un partido de Estado, pero no es posible que cuenten con el Partido Popular si es para blanquear un acuerdo que vuelve a comprometer la igualdad entre ciudadanos
y entre territorios. No se puede llamar a los pactos de Estado mientras se sigue subastando al Estado. ¿Esto quién lo dice? El PP. ¿Quién lo dice? Sí. No, claro, no, pero Semper es del PP. Pero estos son fuentes del PP. No, perdón, Sí, más ya, fuentes que no, manda la dirección es del la PP. nota oficial. Claro, Eso es Feijóo. que manda la dirección del PP. Sí, claro. Claro. Pero entonces estamos lo que decía Raúl Vilas. O sea, presiones muy fuertes. ¿De quién? ¿Pero de quién? Pero ¿cuántas veces estas fuentes han sido desmentidas por el propio partido? Ya, bueno, Es a pues lo esta que es la, voy. ya está. Entonces Pero la bueno, cuestión es esta. pero yo voy a lo que Claro. acaba de decir Borja Semper. ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada. Se tiene que explicar el Partido Socialista. No, te tienes que explicar tú alguna vez. ¿Qué hacéis en la oposición? Aparte de seguidismo del gobierno, haga lo que haga, porque ante todo tenemos que presentarnos como una fuerza responsable. Payasadas. Ya perdisteis las elecciones generales. No las ganasteis lo suficiente, las perdisteis. Y está ya un golpe de estado en el horizonte y lo que quieres vender es, como la cosa está muy mal, primero, no es para tanto lo de los aranceles. No es para tanto. España exporta muy poco a Estados Unidos. Algunos sectores muy localizados, sí, pero muy poco. Es el 2% de lo que exporta España. No es una catástrofe. Segundo, el problema real lo tenemos dentro de España y dentro de Europa. Ahí sí que tenéis cosas. ¿Decís algo? No. La foto del diálogo, partidos de Estado, de Estado comatoso. La nota que emiten las fuentes de la dirección del Partido Popular, como me acaba de decir Joaquín, es a las 5 de la tarde. Luego se produce una declaración del ministro Carlos Cuerpo en los pasillos del Senado desmintiendo esa información, desmintiendo ese acuerdo con Junts. ¿Y a quién crees? Y es a partir de esa declaración que hace el ministro Carlos Cuerpo cuando se produce una llamada telefónica y vuelven otra vez a reconducir, digamos, las conversaciones Juan Bravo y Carlos Cuerpo. Pero a partir qué manía de ir en cuanto toca. A ver, perrito. O sea, Estaba tratando de localizar a estos dos protagonistas, a los dos interlocutores, a Juan Bravo y a Carlos Cuerpo, en el Congreso, porque ha empezado la sesión de control, y de momento no los veo en el hemiciclo. Es verdad que no tengo una panorámica general, pero creo que no están. Es desesperante que repiten los mismos errores de la pandemia. Que Sánchez repita lo de la pandemia, lo entiendo, le fue muy bien así. Aparte que es un golpista desorejado y le va los regímenes de excepción y tal. Pero que el PP vuelva a repetir los errores de somos un partido de Estado, somos un partido de acuerdo. Sois unos maricomplejines gilipolloá, que os han levantado la merienda 30 veces y vais con la merienda en la mano. Y llega el lobo y se come a Caperucita, como es natural. Sí. Yo creo que probablemente el diálogo de Carlos Cuerpo y Bravo, que se ve que son dos personas muy educadas, Sí, y tal, está sí. siendo honesto. Y ¿Cómo va a ser? Pero que no el tengo cuerpo es el del Falcon. Pero El cuerpo es un farsante que se ducha. Pero pedirle, pedir que desmienta a Junts como si hubiese sido una torpeza del gobierno. Sí. Evidentemente el gobierno sabe que está de acuerdo con Junts, va a impedir el acuerdo con el PP. Sin y ninguna lo duda, ahí hace está la vanguardia. Porque lo que le importa a Sánchez es seguir en el poder, y el que le va a mantener en el poder es Junts, si no es el Partido Popular. Entonces siempre van Eso a que es priorizar a evidente. Junts, es evidente. Pero es que además siguen en lo mismo. ¿Cuál es el momento terrible en el que demuestra que tiene razón Alejandro Fernández? El Partido Popular ni entiende ni ha entendido nunca qué es Cataluña. No lo entiende, pero no porque sea algo especial, sino porque no es nada especial. Cataluña pasa como en todas partes. El que puede llevárselo se lo lleva y al que se lo impiden, pues se queda sin ello. Pero, ¿cuál es el momento para mí más terrible de esta legislatura? Y está empezando casi. Momento en que González Pons dice que Junts es un partido impecablemente democrático, que ha dado un golpe de Estado, que está manteniendo el bloque de poder con Bildu, con Compromís, con todos los comunistas y comunistejas, pero vamos a ver, que es un partido golpista, que ha conseguido además una ley de amnistía que se carga en la Constitución impecablemente. ¿Por qué? Porque creyeron en su fantasía de adolescentes añejos, que es que Junts, como le tiene mucha manía a Sánchez Puigdemont, que iba a llevar a la presidencia a Feijóo, pero estáis mal de la cabeza. Estáis muy mal de la cabeza. Mejor dicho, de la ambición estúpida de poder. Yo, es que, de verdad, me saca de quicio. Porque luego hay gente que lo hace muy bien y además que tiene las ideas claras. Pero te salen las sabandijas estas de Génova 13, el miasma ese que siempre hay por ahí, y acaba resbalando hasta la Paulova. Pero vamos a ver, ¿cómo que se aclare el gobierno?
El gobierno lo tiene clarísimo Porque y creo tú que deberías tenerlo también. Los que están diciendo una cosa y luego la contraria son ellos. Claro, Porque claro. a mí la cuestión principal es esa. Es decir, Sí. uno puede elegir el rumbo estratégico que decida, pero ese rumbo estratégico no puede ser ir para un lado a una hora y para el contrario a la siguiente. Lo Exactamente. que no puede ser. Claro. ¿A quién le mandamos con la CEL? Bueno, pues yo creo que es evidente, ¿no? Quien lo necesita, ¿no? Que se aclare, ¿no? Sí. El Partido Popular en general, ¿no? Porque, Bueno, vamos, yo es que verdad oigo que a al menos Borja la información... siempre encantado de conocerse diciendo lo contrario de lo que su partido dijo ayer. Yo Aunque probablemente tengo la es lo que ha sensación dicho de que él esa esta nota mañana. se precipitaron al sacar esa Pero nota, si es así, obvio. estuvieron a tiempo desde las 5 de la tarde de decirlo. No, esperan ahora Claro. para mojarle la oreja a quien corresponda. Ahí hay un polo. Mira, ayer Alejandro Fernández, por citar, y hay que leerlo de Rosana de Calzón Quitado, porque hace una definición muy buena. Dice, bueno, la presentación, como Alejandro, será desorganizado lo que sea, siempre se le achaca. Bueno, entre ser desorganizado y no tener organización, todavía hay una diferencia. Dice, bueno, en el Partido Popular hay gente que conviven ideologías distintas, no dice posiciones. Está Cayetana y está Borja Semper, y los dos están en el PP. Anda, creíamos que era el mismo partido. De hecho, a Borja Semper le pone como ejemplo de una de las personas que sufrió en su día lo que él Sí. sufre actualmente. Es decir, una persona que en la dirección general del partido ha tenido y ha cosechado cierto éxito, ahora mismo como portavoz de la formación, y que luego cuando ha tenido o ha tratado de hacer carrera dentro de su demarcación en el Partido Popular Vasco, pues no ha conseguido lo que se esperaba de él. A Alfonso Alonso también le menciona. Está en el despacho, que el fue- despacho de Pepiño y Curtis. Efectivamente. Pero lo que no falla es cuando hay estas ceremonias de la confusión, que sale una nota y luego siempre cuando la nota dice lo que los votantes esperan escuchar. Exacto. Entonces siempre hay Que hay un lío. Cuando la nota va por el otro lado, entonces No hay ningún No, y lío cuando nunca. dicen responsabilidad y sobre todo la palabra de Estado. Sí. De Estado siempre es embarazoso, embarazado y además Estado comatoso para la oposición. Que es que se quieren sentir partícipes del poder, que estáis en un golpe de Estado, merluzos. O sea, nada, no hay manera. O sea, no sé. Además es cuando ya no gestionan. Porque yo no he visto ni a Juanma Moreno, que siempre pasaba por ser el santo patrono de los chanquetes, ahora ve, porque no es tonto, que lo están haciendo mal en Génova. Ve, es que lo están haciendo objetivamente mal. Y tienes los gestores de verdad, Ayuso, Juanma Moreno, Alfonso Rueda, la gente con predicamento en el partido, que lo que ha hecho con Mazón es arrastrar al partido a una situación insostenible, sostenido por Vox. Pero, ¿te va a sostener Vox si no piensa que te hace daño? No. Pero como son tontos, piensan que los tontos son otros. En fin, pues Se ha con la producido- CEL sí, lo mandamos a Génova, dices, vale, que se ha perfecto. producido. Bueno, pues igualmente otros dos cortes en esta misma línea, en este caso es Cuca Gamarra Muy y bien. la ministra Diana Morant. Vamos a escucharlas. A ver. Bueno, esto es muy largo, pero el gobierno tendrá que ser serio y elegir entre España o sus socios. ¿Qué les ha molestado del acuerdo con Junts? Lo que hay es otra vez excusas para no apoyar al gobierno de España y no estar con la Unión Europea y los productores. ¿Tiene un error permitiendo a Junts que vendiera ese acuerdo a su manera, contando sus cifras? El Partido Popular tiene que decidir definitivamente si está con los productores y con Europa o está de nuevo con sus excusas. Los dos tiran de argumentario, ninguna sabe lo que dice, Cuca nunca y la otra tampoco. Sí. Pero vamos a ver que esto es muy sencillo. La oposición hace oposición. Ha creído que con Junts es con el que ha pactado el gobierno toda la legislatura, que le ha hecho la ley de amnistía, que le va a hacer la nueva ley de amnistía, que ha puesto los indultos. A ver, ¿eso quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho Sánchez? El silencio de Cuca era muy elocuente, porque Sí. la periodista le ha preguntado qué es lo que le ha molestado Sí, del acuerdo y con callar. Junts. y No se sé, calla, aunque le ha faltado Sí, decir, da la es que me información, dicen pero esto, no tiene mucha... si es que es patético, hombre. Si es que cuando tienes en el Parlamento a Cayetana, a Esther Muñoz, el propio Tellado, en los días buenos, etcétera, y tiene siempre que salir Cuca. ¿Pero por qué? Bueno, últimamente Carmen Fúnez, que no sé quién es mejor de las dos, pero vamos a ver que la oposición es ante todo la sensación de que esto puede cambiar. No de que va a continuar, que puede cambiar. No hay manera, y dale con la gestión. Con la CEL para Génova 13.
¿Qué tal? Muy buenos días. En Es Radio sabemos cómo cuidarnos y cómo entender de forma integral y efectiva el cuidado de nuestra salud, la que se ve a través de estructuras como la piel, las uñas o el cabello, y la que no se ve, pero funciona de sostén para todo nuestro organismo. Y como lo sabemos, también sabemos que Colacel Antídotos de Mundo Natural es nuestro mejor aliado para combatir los radicales libres y luchar contra el envejecimiento prematuro. Colacel Antídotos de Mundo Natural es tan efectivo porque nos ayuda a fabricar de manera endógena colágeno que empieza a flaquear cumplidos poco más de los 30. Colacel Antídotos es tan efectivo gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a esa producción endógena de colágeno. Resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo dejando cao a los radicales. Tan potente es que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros productos necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 91-446-0000, pregunten a su farmacéutico dietista, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Cuando te veo haciendo ejercicios, casi como el PP, haciendo ejercicios de oposición a sí mismo. Y hoy, como le da miedo hacer oposición a Sánchez, hace oposición a Feijóo. Bueno, es que lo que acabamos de oír es que, claro, ya nos hemos acostumbrado a cosas absurdas. Cuca, que no sabía qué decir, y cuando le pregunta la periodista, por cierto, no sé quién es, pero una pregunta muy bien hecha, ¿qué opinan del 25% que ha dicho los que están manteniendo al gobierno? La portada de La Vanguardia de hoy. No me ha llegado el argumentario, el argumentario. No saben qué decir. Están, pero no son. Bueno, la periodista es que, claro, ha aprendido en un buen sitio, que es Cristina Yapara, es de La Sexta, pero bueno, estuvo muchos años Oye, aquí. claro, le vas a contar al diablo cómo se mueve la cola. Además, Cristina lo hace fantástico. Sí, bueno, se confirma que ni Cuerpo ni Juan Bravo están ahora mismo en el hemiciclo, es decir... Estarán son amigos y residentes en Madrid. O estarán hablando, no sé, pero ninguno de los dos está. A lo mejor cada uno de ellos está en sus cosas particulares y personales, pero lo dudo. Fíjate, es que yo creo que ambos, sobre todo Cuerpo, querrían un pacto imposible, porque tú dependes de Junts. Es que es imposible, si es que no hay manera. Aunque Cuerpo quisiera, que a lo mejor quiere, es que no le deja, la situación es tan límite para Sánchez que te usará pues como maquillaje, pero nada más. Y bueno, nos vamos a ir a las clínicas CRES. ¿Te parece que nos centremos en la nutrición directamente? Es el nuevo estudio de la microbiota CRES Biotic, que ya dispone de las clínicas CRES. Y bueno, lo que nos va a dar es información para conocer a fondo el estado de la microbiota y cómo influye en tu salud digestiva, en tu energía y en el peso. En tan solo una semana, es decir, este es rápido, muy rápido, y por 150 € vas a obtener resultados personalizados que te van a permitir conocer el estado de la microbiota y además te van a permitir prepararte para la primavera, para el verano, poder decirle adiós al cansancio y a las malas digestiones, porque también nos influye mucho, lógicamente, en la energía que tenemos, ¿no? Tenemos ya clínicas en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en Palma de Mallorca, las puedes visitar cuando quieras y tenemos un número de teléfono donde puedes pedir tu cita, es el 91 445 0004, 91 445 0004. Además, por ser oyente de radio, te van a obsequiar por un suplemento nutricional al contratar tu estudio CRES Biotic de Genetic CRES. Pues muy bien. Eso es. A ver, la cuestión esta del Tribunal de Justicia Europeo, a ti que te encanta eso, Joaquín, esto, por ejemplo, es la portada de ABC, pero en realidad es el tema de nuestro tiempo. Pumpido se tira de cabeza contra la audiencia de Sevilla. Yo creo que la principal preocupación de Cándido respecto de la audiencia de Sevilla es el precedente que representa para el Supremo. Es decir, que abierta esa vía, efectivamente, otros pueden seguirla. Es decir, con la sentencia de los ERE en el Tribunal Constitucional, lo que hizo Pumpido fue protagonizar una invasión de jurisdicción que si se consagra, es decir, que si sale impune, es decir, que si no es cuestionada, ahí queda ya para siempre. Es decir, ahí queda instalado ya el Tribunal Constitucional como eventual Cámara de Casación respecto de cualquier asunto que le llegue del Tribunal Supremo. Fiscal General del Estado, queda consagrado como ulterior Cámara de Revisión con fines políticos. Begoña Gómez, David Sánchez, todo. Y la amnistía, porque el precedente de reinterpretación del tipo de malversación que lleva a cabo, que no es un trabajo del Tribunal Constitucional, o hasta ahora no lo era,
o hasta ahora no lo era, pueden volver a llevarlo a cabo cuando se les ponga encima de la mesa la amnistía. Claro. Pueden volver a interpretar como ha interpretado el Supremo el tipo penal de la amnistía, ¿Y que cómo, es un terreno entiendes, habitualmente vedado. cómo entiendes que los de la Audiencia de Sevilla se han adelantado al Supremo, que por 2 veces ha amagado, ojo, que no eres inmune, ojo, que no busques impunidad, ojo, que te puedes sentar en el banquillo, y la Audiencia, tal vez porque está contra la pared? No sé, bueno, quiero decir, pues porque no tiene ahora mismo el Supremo encima de la mesa ninguna resolución ejecutiva del Tribunal Constitucional. No la tiene, la tendrá, según lo que dijo Cándido el otro día, antes del verano, encima de la mesa le pondrá una, en cualquier momento. Y ahí podrá decidir. Ahora bien, es decir, los arrestos de la Audiencia de Sevilla hay que reconocérselos, porque yo no sé qué precedentes hay, me imagino que ninguno de un país occidental de la Unión Europea que vaya a poner encima de la mesa. Ahí, oiga, mire usted, es que el Tribunal de Garantías de España se ha saltado la ley, se ha saltado el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, para salvar de un caso de corrupción de 800 millones de euros a una serie de miembros del partido del gobierno. Esto es lo que se va a denunciar. Sí, 3 jueces, verdad. no uno, no un juez que dice, bueno, para este se ha ido la pinza. No, los 3. 3. Por unanimidad. 3 jueces le van a plantear a la Unión Europea ni más ni menos que esta historia. Que yo creo que como denuncia, y prosperará o no, pero como denuncia es una cosa bastante insólita. Porque no puede, y como es insólito, lo tienen que atender. Es decir, es que, aparte, porque ya los rumores son evidentes, desde Tajani en su día, todo el mundo sabe, que conoce España, otra gente, media Europa, le da igual lo que es España, no saben ni si está a la izquierda o a la derecha de Portugal, porque tampoco sabemos muy bien dónde está Bélgica y Luxemburgo. Pero la verdad, a mí lo que me choca de esta cuestión es que luego Cándido primero saca la chulería. Es decir, hagan ustedes el favor de reescribir la sentencia y declaren inocente a quienes han declarado culpables. 5 niveles de jueces y fiscales en total, me parece que eran 11 o 12, participaron en la condena ratificada en todos los niveles, desde el primer juzgado hasta el Supremo, por 2 veces ratificaron la condena de los ERE. Y viene este tío, por mis interpretaciones, vais a cambiar. Y es cuando ya la Audiencia de Sevilla, ni hablar, porque lo hemos condenado como tenemos que condenar. Y además nos vamos a Europa a que nos proteja de ti. O sea, la Audiencia pide protección a Europa contra el Tribunal Constitucional español, que es, por cierto, lo que tenía que haber hecho Marchena en el Supremo, porque ha habido un par de ocasiones. Pero es igual, las ocasiones se repiten. No, Claro. la próxima es la última. Quiero decir, una vez que te piden que ejecutes la sentencia del Constitucional que dice que la malversación no es esto, sino que es aquello, ahora ya no te queda otro remedio, oye, que llevarlo o no, ellos verán. Tampoco habrá muchos precedentes, creo yo, en la Unión Europea de que el máximo tribunal, la cúspide del orden jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo, denuncie que la Corte de Garantías se ha saltado la ley a la hora de salvar a un señor socio, por cierto, socio del gobierno, casualmente socio del gobierno, de un delito contra el orden constitucional. Entonces, señores, que entonces vamos a ser pioneros en la jurisprudencia de la Unión Europea. Ayer el Colegio Europeo definió como golpe de Estado lo que fue el golpe de Estado del 17. Es que estás agraciando a los golpistas con la impunidad. Inmunidad e impunidad. Es una cosa tan evidente que por eso cuando veo al Partido Popular, Vox en el este más que en la izquierda ya, el Partido Comunista Chino, bueno, Abascal está en su negociado particular, y el PP haciendo el canelo detrás del PSOE a ver si le deja entrar en la foto de los acuerdos. Pero vamos a ver, que aquí el golpe de Estado lo está dando el Tribunal Constitucional y es lo único que les tiene que importar. Feijóo tiene las entrevistas que son de fuste, son importantes en Europa, pero que todo el partido tiene que ir así. Es que se va Feijóo y, como dice, cuando no está el gato, los ratones bailan. Y además dices, lo está dando. Eso es muy importante, porque es en el presente, lo está dando, presente continuo. Sin duda. Por eso se ha reaccionado de esa manera tan furibunda Conde Pumpido. Claro. Porque, como dice Joaquín, es insólito que un país de la Unión Europea Occidental plantee una audiencia plantee esa cuestión y el efecto que tiene es que claro, va a seguir Pumpido. Quiero decir, porque se estaba planteando la posibilidad, o había rumores,
que ya no solo corregir ulteriormente lo que haga el Supremo, sino de que estaba pensando intervenir en el caso del fiscal antes También. de que hubiese sentencia de Sí, y de hecho haciendo lo mismo, que no, pero lo mismo que Begoña Gómez las 2 veces que ha ido a declarar, ha declarado lo mismo. Pero claro, me siento indefensa. Si ya en la Unión Europea tenemos lo de la amnistía, ahora esto, pues llegará un momento que tendrá que, ¿os acordáis? que parar. O sea, ¿por qué David Sánchez ni se prepara las comparecencias ante la juez Viedma? Porque Cándido les ha dicho que él los indultará. Esa es una cuestión de fondo. Y luego vuelvo a Zapatero, porque aquí el tío, el guionista, esto es como con la transición a la democracia. Suárez la vendió muy bien, pero el guionista fue Torcuato Fernández Miranda, y de la ley a la ley. Y además tenía el camino hecho, y además salió bien, afortunadamente, con la colaboración de aquel Partido Comunista, que nada tiene que ver con esto. Bueno, tiene que ver, pero no mucho. Entonces, Zapatero es el primero que entiende que el Tribunal Constitucional será el Supremo del Supremo para el cambio de régimen. Cuando hacen ilegal a Batasuna, Zapatero dice, esto lo arreglará el Constitucional. Sentencia en firme del Supremo respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte, no sé exactamente cómo se llama, pero vamos, respaldado. Y además de una manera inequívoca. La fachada electoral de un grupo terrorista, que es lo que era y es. Bueno, y Zapatero lo dice cuando tenía a Pumpido de fiscal general del Estado. Cuando detienen a Otegi dice, pero esto lo sabe Conde Pumpido. Sí. Pero que están a pachas, que están los mismos de entonces. En el asunto que era de Sortu, además fue de manera escandalosa como el Constitucional entró en la valoración de las pruebas, que es lo que no puede hacer en ningún caso. Pero hay, porque el modelo, que es el modelo bolivariano, el que coge Zapatero, es el mismo de Venezuela, el de todo el grupo de Puebla, que es... Bueno, son las leyes habilitantes de Hitler del 34, que le escribe Carl Schmitt. Esto, aunque escriban con los pies, da igual, se entiende perfectamente. Un tribunal de garantías ideológica que interpreta, ¿cómo que interpreta? La ley dice una cosa o no lo dice, eso no tiene interpretación. Se convierte en Supremo del Supremo, Tribunal de Casación de todas las cosas, y ahí ya pues es una trituradora, metes lo que quieres y no sale nada. Eso se está repitiendo. Y teniendo el guión, porque lo hizo Zapatero ya los 7 años que estuvo en el gobierno, llega Sánchez, está haciendo lo mismo y los otros templando gaitas. Son las revoluciones modernas, en vez de descamisados son togados ahora. Pero claro, se hacen así las pero te dicen lawfare, pero si aquí el lawfare es el de Pumpido. Claro. Bueno, hay novedades al respecto porque, vamos a ver, acaba de llegar Carlos Cuerpo al Congreso de los Diputados. Le han tratado de preguntar también su opinión, información sobre lo que estaba sucediendo. María Yapar, en este caso he dicho antes Cristina María Yapar y todas las personas y compañeros que están allí en el Congreso, le han dicho que no ha querido hacer declaraciones, es decir, ha entrado no hay declaraciones. También está ya Juan Bravo, porque hay que recordar que el ministro tiene una comparecencia pendiente, que es donde tiene que explicar, y sí que se han producido otras declaraciones, y en este caso ha sido María Jesús Montero, la que ha dicho que no hay acuerdo con Junts, que las negociaciones... O sea, que haya acuerdo con Junts. Que no hay acuerdo con Junts y que simplemente lo que está haciendo el Partido Popular, digamos, es una escenificación para no aprobar el Real Decreto, que por otro lado... PP por el Ronzal. Que por otro sí, lado, señor, que porque por otro han lado, picado. Que por otro lado el Partido Popular continúa considerando un Real Decreto insuficiente. Así que, ¿Otra vez? Entonces, ¿para qué sacan la nota de ayer? Es que cada vez lo veo más claro, que está turbio. O sea, pero vamos a ver, ¿quién manda ahí? Porque es que parece, encima, se va a Feijóo, pero si el problema lo tienes en Madrid, el problema está en la calle Génova número 13, el problema está en el interior del PP, que no saben si sorber o soplar, lo hacen al mismo tiempo y van a acabar estallando como la rana que fuma. ¡Qué manía tienen! Además, sin ninguna necesidad. Está repitiendo sobre lo de Mazón. Y la cuestión de fondo, ¿por qué se empecinan en lo del reparto territorial y demás? Ayer hubo porque nos engañan con facilidad. Las informaciones de La Vanguardia ayer, digo, que fueron llamativamente precisas, inmediatamente después de que Junts anunciase el acuerdo. Lo que se repetía prácticamente párrafo tras párrafo es que había una voluntad de sacar adelante el decreto con los votos de los socios de la investidura. Claro. Porque el contexto es ese. Claro. Ese es el contexto político que no se puede perder de vista. Es decir, que Sánchez
está negociando su propia supervivencia. Cada una de las negociaciones que se pone encima de la mesa está orientada a su propia supervivencia. Y por lo tanto, la eventual utilización del PP es una utilización a efectos negociadores, a efectos de decir a los socios, cuidado que tengo aquí una alternativa. Sí, oye, no me empecéis, Claro. que me caigo y os quedáis en el Claro. paro todos. Y siempre pactan, y siempre pactarán. Se ha producido la intervención precisamente del diputado que ayer anunciaba este acuerdo, Cruzet, y la intervención en el pleno de control, la verdad es que ha ido por otro lado. No ha hecho ningún tipo de referencia a Cruzet, No, a ya ese dijo lo que tenía que supuesto decir. acuerdo con el gobierno. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y luego, en fin, de verdad, esto es el castigo de Sísifo. Está en la oposición casi siempre mediática, casi siempre, pero pasó con Aznar, pasó, digamos, con Mariano, etcétera, y pasó con Casado al principio hasta que se cambió de bando, está pasando con el PP. Y venga, cuando parece que hay alternativa, llega Sísifo y dice, anda, mira qué florecito, bomba, otra vez la piedra abajo. En fin. Es la mañana. Es radio. Bueno, hay una borrasca, esta se llama Olivier, como Laurence Olivier. Bien. Por cierto, que se casó con una loca de lo que el viento se llevó, Vivian Leigh. Quedaban en el psiquiátrico. Qué romántico es eso, ¿no? Sí. Bueno, Locos de amor. pues está, y tanto, y el amor loco, la mufu. Bueno, pues está en Canarias. A lo largo del día tendrá noticias de Olivier, lluvia y sobre todo viento, que es lo más peligroso, esas carreteras tan bonitas de Canarias y tan peligrosas. En el resto de España, cielos rasos, despejados, por lo menos hasta la noche no hay novedad ninguna. En Madrid 23 grados de máxima, muy paseables, pero de manga corta, 30 grados la máxima nacional en Orense y la mínima Cuenca, Palencia y Segovia, 6 grados. A ver, ¿cómo está la bolsa? ¿Sona o no sona? Bueno, pues mira, ayer hablábamos de que ese respiro no sabíamos si iba a ser duradero o no. Ya tenemos la respuesta, no lo ha sido. El IBEX 35 amplía las caídas, en este momento un 1,3% abajo. Lo que vemos son 11.847 puntos para el indicador, que ayer gozaba otra vez del nivel de los 12.000 puntos. Ya vemos que los ha vuelto a perder. Si miramos el resto de Europa, Alemania cae un 1,67, Londres un 1,74, Francia un 1,82, Italia más de un 2% hasta ahora. ¿Y qué hizo Estados Unidos anoche al cierre mientras Donald Trump presumía de que le besaban el culo? Sí. El S&P 500 caía un 1,5%, el Nasdaq un 2,15%, el Dow Jones de Industriales un 0,84%. Es importante que hay que llegaron a estar en verde y hubo un momento de la noche en la que ¿Cuánto se anunció la respuesta del 104% de aranceles al guano? Siempre esto es como el PP cuando dice que el PSOE tiene que ser, no lo que es, sino lo que tiene que ser. El problema es que Trump, cuando estaba con Musk en la campaña electoral, parecía una cosa, lo que tenía que ser. Y en cuanto ha llegado al poder, es lo que es. Que es un tío que dice, me besan el culo, señor, haré lo que usted mande. ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Sí, os ha engañado. La cabra tira al monte, y este no es una cabra, es un macho cabrío. Sí. De todas formas, hoy es el día en el que es cuando entran en vigor, en el que ya el efecto se traslada a la economía real. Es decir, ya el impacto sobre los precios, sobre las eventuales decisiones de deslocalización, sobre el empleo, empieza a materializarse a lo largo de hoy. Todavía China, son las 10 menos cuarto aquí, todavía China no se ha acostado, con lo cual tiene tiempo todavía, tiene unas cuantas horas todavía para liar la parda, con una respuesta que fragmente definitivamente. Bueno, yo creo que China va a hacer lo mismo global que con el 50%, repetir 104% también. El problema es que ya en la Unión Europea, esa lista estúpida que ha sacado la von der Pony, que las Harley van a tributar tanto. Vamos a ver, si yo me quiero comprar una Harley, que alguna vez en mi vida querría comprarla. Cuando iba en moto no tenía más que para una 150 Sprint Vespa, pero querría comprar una Harley, que además te lo venden de segunda hora, muy buenos precios. Pero una Harley, ¿en quién repercute el precio? En el español que quiere comprar la Harley. ¿Qué puede pasar? Pues que si lo suben, pues lo deja para el año que viene, o dice, mira, me voy a arreglar con una Suzuki o lo que sea.
O que hay gente que quiere una Harley, igual que Se hay lo gente que quiere un compra. iPhone, se la compra, pero ¿qué hace? Ese 20% más que dedica a la Harley lo deja de dedicar Por en otros supuesto. sectores de aquí. Entonces estás supuesto. generando pobreza aquí. Siempre porque el los consumidor. aranceles a quien empobrecen es a quien se supone que van a proteger. Exactamente. ¿Cómo no van a caer las bolsas si generas pobreza? Si generas pobreza, las bolsas caen. Es que es evidente. Y el que dice Sí, que no claro. es porque es como un saco de ladrillos, Total. como bien dice del Peter Peter Navarro. Navarro, este. sí. Bueno, vamos a ver, esta es una buena noticia. Hubo una época en que en España todo parecía que iba a mejorar, luego ya no tanto. Tenemos que hablar de una nueva exposición dedicada al arquitecto Antonio Palacios. El Centro Cultural Centro de la capital acoge un recorrido por sus obras, entre ellas el Palacio de Cibeles, la construcción del metro o el Círculo de Bellas Artes. La entrada es gratuita y estará hasta el día 6 de julio. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras nos enteramos de algo más, porque el cuerpo del delito y el delito corporal o anímico del PP pues siguen ahí. O sea, es que está muy bien en la fórmula italiana. Cuando no está el gato, los ratones bailan. Es que el gato debería quedarse en Madrid. En Madrid. Y Génova 13, la única idea buena que ha tenido Casado, venderlo. O dinamitarlo para hacer ahí un hotel boutique para gente decente y normal. No, ya tenía un potencial comprador. Lo que pasa es que no lo voy a decir, pero tenía un potencial comprador y no iba a ser un hotel. No iba a ser un hotel. No, ¿ah, no? Ah, pues entonces me engañó Iba a ser Teodoro. un hotel. Iba a ser un centro de formación. ¿Qué me dices? Mira, Sí. una Apunta universidad privada. Begoñil, Begoñil, era el IE. No. ¿No? De Bueno. las buenas, de las buenas. Bueno, el IE era la mejor. Sí. Era pretérito imperfecto. Una pausa. Bueno, a ver, Silvia, ¿por dónde van nuestros oyentes, videntes, televidentes y acuciantes escuchas? Seguro que sabéis que caéis en la cuenta qué es lo que tiene en común la cera caliente, la madera o el plástico con el presidente del gobierno. Pues no sé, si me ocurren cosas, pero no Cera son... no- caliente, madera, plástico. O plástico, por ejemplo. Con él. Con el O con presidente. su entorno Con el familiar. presidente, con el presidente. Bueno, pues que siempre consiguen mantenerse a flote. Es como un trocito de corcho en una copa de vino, por ejemplo. Piedra Pómez. Piedra Gómez, también los icebergs en agua salada, un trozo de Sí. hielo en agua El, salada. el oso ese que trabaja para Greenpeace, que lleva años en un trozo de hielo y es mentira, nunca existió ese trozo de hielo. Y ese oso trabaja más que el pulpo de la guerra del Fletán, que hizo todos los telediarios del mes de agosto, ¿os acordáis? Cuando la guerra con Canadá por el Fletán. Sí. No, que pones sí. en Fletán, Sí, nadie sí, sabe qué sí, es el el Fletán. Fletán, Y había una grabación que estaban unos tíos en una red sacando un gran pulpo. Y el pulpo hacía pues lo que hace el pulpo, con 8 brazos pulpeaba. Bueno, y entonces, como no había manera de ilustrarlo, se habían ido todos, no había nadie en agosto en documentación, no había más. Y el pulpo hizo todos los telediarios, la segunda cadena, las noticias de Internacional, siempre el pobre pulpo. Yo creo que después de ese pulpo, el que más ha trabajado es el oso del supuesto trozo de iceberg tan pequeño que evidentemente el oso, si fuera cierto, lo habría llevado al fondo del mar. Pues no. Bueno, pues decíamos que es como, pues eso, como la cera caliente, por ejemplo, porque da igual que esté imputado su hermano, que esté imputada su mujer, que esté imputado el fiscal general del Estado. Tampoco importa que esté violando la Constitución porque se niega a presentar los presupuestos en las Cortes, que es importante el matiz, obligado a presentarlo que no aprobarlas, pero presentarlas debe hacerlo. Bueno, siempre aparece una pandemia, una invasión, algo a nivel internacional, ya sea incluso también en España. La Dana ha salido, bueno, como si no hubiese ocurrido nada, el volcán de La Palma también, y él se agarra a eso como un flotador para que nada de estas cuestiones le salpiquen. Vamos a hacer una pausa y solamente os adelanto que más que con un flotador o con un trozo de corcho, los oyentes comparan al presidente con un animal. Con un animal. Con un animal. Pensé que con la deyección básica, porque ya tal y como está, si en Estados Unidos están ahí, pues imagínate. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues vamos allá. Ya es un clásico, vamos a empezar por lo que nos han dejado en Instagram. Ahí José Luis Uceda explica que la guerra arancelaria es el nuevo chivo expiatorio, como antes lo fue la pandemia y después la invasión de Ucrania. Y Alberto Illán opina que cualquier follón sirve de parapeto al presidente. Lo importante, dice, es que la justicia no ceje en su labor, pase lo que pase, que siga buscando, indagando y, por supuesto, juzgando. Y en el contestador, ahí más que con el corcho, os lo avanzaba antes de la pausa,
Barcelona creen que Sánchez es como un ave carroñera. Queridos amigos del hombre y la tierra, hablaros de un espécimen que, dadas las circunstancias, ha logrado sobrevivir, incluso más que nuestro lobo ibérico. Estamos hablando que de buitraque, esta ave carroñera que es capaz siempre de sobrevivir de las desgracias ajenas. Siempre que hay un cadáver, se lanzan después de planear acabar con los restos de carroña de su presa. Cualquier situación de crisis para Pedro Sánchez es más que un salvavidas. Es una nueva oportunidad para poder seguir robando impunemente. Aprobarán partidas sin necesidad de someterlas al Congreso, no las ejecutarán y un viajecito más a la República Dominicana. Tiene una suerte que no se la merece, porque cada vez que hay algo gordo sale algo más gordo. Ahora los aranceles, pues muy bien. Se pega un viajecito a China, queda con su amigo Chimpino, como se llame, y viene como el Dalai Lama. Claro que los aranceles le están viniendo fenomenal a Sánchez para tapar todos sus escándalos, pero lo que más me preocupa es que tengamos una oposición que en vez de estar atacando a Sánchez con todo lo que tiene y lo que le viene, como lo que ha pasado en la mina de León, y la oposición no le dice nada, no les ataca, al contrario, les tiende la mano y cada vez que les tiende la mano se la lían y se la juegan. Yo personalmente estoy cansado de este derrotismo de mucha gente, de todo lo que pasa en el mundo le viene bien a Sánchez o al PSOE, ya sea en el ámbito autonómico, ¿no? Le viene bien porque el de enfrente no sabe aplicar una táctica buena. De hecho, en la pandemia Sánchez se podía haber acabado con él, porque cuando esto empezó estaba demudado, hasta que vio que los otros no hacían nada. Yo quiero echar la culpa a los medios de comunicación, no a ustedes en este caso, ni a algún otro, porque le dedican más tiempo y más ganas a comentar lo que no es tan importante como lo realmente importante, que es todo lo que tiene Pedro Sánchez y este gobierno alrededor. Pero ¿qué materia tienen ustedes de decirle a los medios lo que tienen que decir? Si ya lo saben, no necesitan a los medios. Los medios hay que acudir para que te dé lo que no tienes. ¡Qué manía! Mira, Ha faltado la música de Antonio García Abril, El hombre y la tierra. Sí. Al principio, joder, medalla de Teruel, no nos enfademos con los oyentes. No, pero sí, eso es una cosa. Mira, yo me he pasado años, pero bastantes, cuando iba a firmar libros y tal. Yo lo sigo siempre, pero no se meta tanto con Rajoy. Pasé en 1 año y medio a decir, usted a Rajoy le dio poco, ¿eh? Claro. Pero vamos a ver, pero te aseguro que era el 80%. Gran libro, pero no se meta tanto con Rajoy. Pero si es que nos lleva a la ruina. Sí, pero... Pero este oyente yo creo que lo que quería decir es que hay medios que están utilizando los aranceles y tal para no hablar de los pero eso pasa por ver la televisión. No vea la televisión. Por cierto, otro oyente que mencionaba el asunto de la mina de Asturias, invita a la gente, a quien no lo haya podido oír, y el informe que ha hecho Dieter Brandau, que está colgado en Libertad Digital. Es muy importante. Ahora lo veré porque ya lo he visto. El verdadero escándalo y que está pasando absolutamente desapercibido. No, allí en Asturias al menos no está pasando desapercibido, y Dieter, que es de allí, y Dieter, que es de allí, seguramente habrá hecho un buen informe. Ahora me lo leo porque tendrá todo el interés. Pero ayer entró la Guardia Civil a la mina de Cerredo, y efectivamente lo que va a hacer es comprobar si se estaba llevando a cabo una extracción, porque el peritaje lo podrá detectar, una extracción ilegal de carbón. Sí. Es decir, porque está prohibido desde 2019. Si efectivamente eso fuera así, el presidente de Asturias tendría un problema, porque resulta que tiene una denuncia encima de la mesa desde 2022, hace 3 años, en la que se le advierte de que eso está sucediendo. Y parece poco verosímil que se pueda extraer carbón sin que nadie se entere. O sea, no es una cosa que se pueda hacer así muy en secreto. Quiero decir que parece fácil, efectivamente, parece fácil que si uno recibe una denuncia, parece fácil de comprobar. Digo que tiene un problema porque, él es de Pola de la Viana, es decir, que es un pueblo minero. Es decir, en Asturias, para la izquierda, los mineros son la base filosófica del poder. O sea, no es una cosa cualquiera. Bueno, en el entierro cantaban lo de Santa Bárbara bendita, que es lo que se hacía en los fiestas del PP, cuando el PP era ilegal, del PC. Pero es tremendo, es verdad que hay una mitología, a pesar de la ruina que a la larga ha supuesto para Asturias. Bueno, de la ruina que desde los años 90 representa para Asturias, porque ha desaparecido cualquier incentivo para la actividad económica. Exactamente. Si la fuerza del trabajo tiene la vida resuelta, no hay fuerza del trabajo que se pueda incorporar a una iniciativa emprendedora, con lo cual así tenemos el mapa que tenemos. La única región que pierde netamente población desde hace años. Bueno,
población y tasa de actividad, Por siendo, supuesto. bueno, claro, siendo una de las que tiene una formación universitaria más potente. Sí. Por lo cual, es decir, que tanto las biomédicas como las tecnológicas como las humanidades en Asturias tienen una larguísima tradición, con lo cual hay un ecosistema también de suelo industrial, de know-how, de expertise industrial, como muy pocas tienen. Bueno, fíjate, Y yo claro, recuerdo, ahora que se habla de la formación profesional, la Universidad Laboral de Gijón, absolutamente, que era pionera en toda España, estaban la de Tarragona y la de Gijón, que eran modélicas, y además con unas instalaciones modernísimas cuando se hizo, estaban muy bien pensadas, y había en esa época, no se llamaba FP, pero estaban las escuelas de formación profesional, que eran maestría industrial y las escuelas sindicales, que eran lo mismo, daban más o menos lo mismo, eran dos Pues advocaciones. imagínate, es decir, en polos industriales como Avilés o Gijón, es decir, que tenía la mayor siderurgia de España y la mayor metalurgia, es decir, esas escuelas eran escuelas sensacionales, es decir, la formación práctica que se le daba, es decir, fue un anticipo de la formación profesional dual, es decir, y esto se ha abandonado completamente. Y la Universidad de Oviedo para las disciplinas más clásicas. Fíjate. Yo recuerdo que en mi infancia en Galicia veíamos a Asturias como algo un poco más moderno, avanzado, todavía y vas... ahora ha cambiado. Mira, todavía cuando vas al Ateneo Jovellanos, vas a Gijón y tal, patria de jovellanos, nada menos, es que tú ves que el nivel todavía de la gente de lectura de libros y periódicos era el más alto de España. La tasa de lectura de periódicos era la más alta de Con España, diferencia, además. entre otras cosas porque había mucha población sindicada, con lo cual desde la base hasta la élite intelectual, todo el mundo leía los No, y que leía tú los ibas periódicos. allí a dar una conferencia o lo que sea y la gente se había leído los libros de verdad. O sea, no le sonabas porque salías en la tele. No, se había leído el libro y no era tan frecuente en España. ¿Y qué lo ha matado? El socialismo. La paguita. Que además es paguita al final, tampoco te hace millonario. Expulsar a la mitad de la población del mercado de trabajo. Bueno, vamos a hacer una pausa porque no dejan de suceder cosas. Sí, ahora viene enseguida Daniel para hacernos un resumen de todo lo que ha pasado en esa sesión de control, para contarnos la última hora, las novedades. ¿A qué cuerpo ha esquivado el cuerpo a cuerpo? Bueno, cuerpo no podrá esquivarlo porque tiene que comparecer ahora, o sea que... Bueno, ya hay muchas maneras de esquivar. Ya verás cómo lo hace. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Daniel Muñoz, lo veo trabajando ahí. En fin. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, bueno, pues, ¿qué ha pasado en los últimos minutos? Pues en marcha la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, monopolizada, como no puede ser de otra manera, por esas negociaciones entre el Gobierno y el resto de partidos, en particular Junts, para sacar adelante ese decreto con ayudas para los afectados por los aranceles. Vámonos hasta la Cámara Baja. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Dos versiones distintas de un mismo texto. El Gobierno se parapeta la ambigüedad de la disposición adicional segunda del Real Decreto publicado hoy en el BOE, que habla del respeto al supuesto equilibrio territorial sobre la base del porcentaje de las exportaciones, para sostener dos versiones. Los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero, en sus rifirrafes con el Partido Popular, han venido a negar el acuerdo con Junts. Es evidente que no hay ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o a algún territorio frente a otro. Creo que el ministro Cuerpo tuvo ocasión ayer de hablar con uno de sus representantes políticos y así se lo transmitió. Y la pregunta fundamental hoy es si el Partido Popular se va a dejar llevar por las excusas falsas, por cierto, que está ahí el Boletín Oficial del Estado, léanselo ustedes, si no es muy grave, se puede leer el Boletín Oficial del Estado, o si van a apoyar al Gobierno. Pero luego en los pasillos Miriam Nogueras ha confirmado que ha pactado con el Gobierno que existe un acuerdo para que un 25% de las ayudas vayan a Cataluña. Así que uno de los dos miente y la experiencia nos dice que cuando hay ambigüedad en un texto y luego el Gobierno ejecuta, siempre acaba actuando como dice Junts. Bueno, pues va a resultar... vamos a ver, lo que hemos dicho siempre. Cuando dice Otegi una cosa y Bolaños la contraria, ¿a quién te crees? Evidentemente a Otegi. Cuando los golpistas, de quien depende Sánchez, dicen que han pactado esto con Sánchez y el PP tiene la duda, y le dice al PP, no os lo creáis, ¿a quién te crees? ¿A Junts o al PSOE? Pues a Junts, esa natural. Disposición adicional segunda, que habla de la garantía de la proporcionalidad territorial, dice exactamente que sobre la base del porcentaje de las exportaciones de los bienes de destino a los Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024, con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición. A tal efecto, se articularán mecanismos de participación y seguimiento por parte de las comunidades autónomas orientados a garantizar la transparencia, la equidad y la coherencia de
de la distribución con el citado criterio objetivo. El Gobierno remitirá trimestralmente al Congreso de los Diputados un informe desglosado por territorio, sector y beneficiarios para cada uno de los instrumentos financieros regulados en el presente Real Decreto Ley. Sí, y tralará, que traducido significa, vosotros os creéis que va por Madrid y Andalucía, tontos de lava, va como siempre por Cataluña. Claro, pero sí es que son más tontos que chorros. Pues hablando de acuerdos con Junts, acabamos de conocer que el gobierno andaluz de Moreno Bonilla va a aprobar hoy la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reparto de menas, pactado entre el gobierno y Carles Puigdemont. Lo ha comunicado el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y nos ofrece más detalles nuestra compañera de Radio Sevilla, Laura Montes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Es un asunto que va a salir hoy aprobado en Consejo de Gobierno. El Ejecutivo de Juanma Moreno lleva ya un tiempo denunciando que están al límite de sus recursos. Esta mañana, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha confirmado que se va a presentar el recurso ante el Constitucional para defender la independencia y la igualdad de trato. Tenemos que defender la igualdad de trato a todos los territorios y a todas las personas, y tenemos que garantizar que la atención que se preste a los menores no acompañados sea una asistencia de calidad, no una asistencia en precario, no una asistencia que se imponga, no una asistencia que se realice a costa de unos recursos que ya están saturados. El Gobierno andaluz reclama una financiación adecuada y critican que el reparto de menores es un agravio absoluto. Bueno, os cuento que hasta ahora tenemos también actividad en otros parlamentos y, por ejemplo, en Cataluña, el popular Alejandro Fernández ha sacado a colación los ataques del gobierno a la universidad privada para interpelar a Salvador Illa por el fracaso de las políticas educativas de la Generalidad. Entre unos y otros se han cargado el sistema educativo en Cataluña, que hoy lidera el abandono, el fracaso escolar y registra algunos de los peores datos de calidad educativa PIRLS y PISA de toda Europa. ¿Y cómo es posible que haya sucedido algo así? Pues porque han sido 25 años de la peor combinación posible de izquierda y nacionalismo. La obsesión identitaria que antepone la construcción nacional al interés del alumno y la obsesión progre de igualar a la baja a través del aprobado automático y la liquidación de la cultura del esfuerzo, cuando resulta que son precisamente los jóvenes más humildes los que necesitan de una educación pública, competitiva y exigente, precisamente porque no se pueden pagar másters millonarios luego. No me diga que es un modelo fracasado, porque usted sabe que eso no es verdad, señor Fernández. Y si lo que usted me quiere decir es que hemos de fijarnos en modelos de privatización de la educación, especialmente de la educación superior, como está pasando en Madrid, ya le digo que este gobierno no seguirá ese camino. Este miente más que habla, o sea, este estará muerto y estará mintiendo, estará vivo. O sea, es un farsante total. Te está hablando de los informes PISA, no te está hablando, que podría hablar exactamente igual, Madrid y Cataluña. ¿Pero qué dices? Si tiene que ir los hijos, las trillizas de Montilla, ¿a dónde iban? Al colegio alemán, porque allí se estudiaba en español. Tienes que ser millonario, a ser posible socialista, naturalmente, para llevar a tus trillizas a un colegio privado, el más caro de Cataluña. Los datos de comprensión lectora en Cataluña en el informe PIRLS son catastróficos. Claro. Absolutamente catastróficos. Ahí, por primera vez... Por cierto, qué buen discurso el de Alejandro porque Fernández. Es un buen diagnóstico. Sí, es un señor, buen diagnóstico. Sí, señor. Y lo que dice ella, cuando decimos miente, quiero decir, es que en Cataluña también se están abriendo muchas universidades privadas y está muy bien que se haga. A ver si va a ser que solo se haga en Madrid. Tiene que ser catalán. De hecho, el fracaso escolar, que ya en la primaria es evidente y que de la primaria pasar a la secundaria y revertir esas situaciones muy complicadas, se debe en un 80%, está contabilizado, a que la comprensión lectora no existe. Los niños no saben lo que están leyendo. Porque tampoco les hablan lo que no, oyen en casa. Porque no leen, el 70% de la población habla español. No se escolarizan en su lengua materna. Exactamente. En contra de los derechos humanos que está en la declaración de 1964 de la UNESCO. Yo lo he oído tantas veces a Pujol. Uno, si no se escolariza en su lengua materna, pierde capacidad para poder competir en el mercado universal. Hasta que llegaron al poder. Y después de PIRLS también, por primera vez, se hicieron estudios académicos para comprobar si era el efecto de negarse o impedir que los niños sean escolarizados en su lengua materna lo que tenía que ver con ese resultado de la comprensión lectora. Y resultó que sí, en el caso de Cataluña y del País Vasco, porque... No, y no en Galicia,
No en Galicia, Bueno, es que en Galicia, llamativamente. Es que el clima es distinto. Por eso. Y el bilingüismo es real, eso tenemos todos. Sí. Porque Cataluña y el País Vasco se observaba la inmersión lingüística como un acto de imposición. O sea, el alumno lo vivía como una imposición. Y una agresión, es que es una agresión en Galicia, y no aunque a mí no me convenza la política lingüística, pero en la calle, y sobre todo el alumno no lo percibe como un ataque. En Cataluña es que quieren que se perciba como un ataque. La política lingüística es igual de mala en Galicia, lo que pasa es que los efectos por las características de la sociedad gallega son menos malos. Bueno, pero la política es igual de mala y hay que cambiarla. Fraga la copió de Pujol. Hay que dar libertad a la gente para que utilice la lengua que le dé la gana. Y no hay otra. Y un último apunte, con la entrada en vigor de los aranceles a China y la Unión Europea, tanto las bolsas asiáticas como los mercados europeos se están abriendo en rojo. Hoy Alberto Núñez Feijóo está en Bruselas, ha ampliado su agenda, además de reunirse con von der Leyen y con Manfred Weber, se va a entrevistar también con el comisario de Comercio de la Unión Europea. Va a hablar Feijóo desde allí, veremos qué tiene que decir, no solo sobre este asunto, sino también sobre esas negociaciones con el gobierno para sacar adelante ese decreto. Bueno. Pues en la Crónica Rosa casi vamos a seguir hablando de política, ¿no, Isabel? 9 exclusivas, Federico. Las 9 que hoy. publican en las revistas de los miércoles. Digital? No, las de las revistas de los miércoles. Digital recoge esas 9 y otras. Y nosotros recogemos esas y las ampliamos encima, que es que lees a Isabel y ya está. Ya lo bueno, y si no, llega pronto Emilia Landaluce, que traerá el rumor antesala de la noticia, como de García, que suele serlo además. A ver si nos cuenta Emilia Landaluce cosas de Juan Carlos I. I. Es uno de los protagonistas de la jornada porque lo contábamos a primerísima hora, lo decías tú, esa información del periódico que corrobora lo que ya había dicho en Espejo Público Susana Griso y una información a la que yo te dije, yo le doy crédito. Bueno, pues hay demanda, parece ser, de Juan Carlos I contra Corina, pero está interpuesta en Suiza, país donde... Por eso no había noticia de que estuviera Guadalupe Sánchez allí en la cosa. El país donde le dejó el dinerito ahí en... Es que en Suiza, ¿y quién vive en Suiza? Yo no. Vive Cristina de Borbón. Yo no vivo allí. De todos los alfabetizados y bautizados en esa familia, ¿quién tiene cerebro? Cristina de Borbón. Bueno, pues ampliaremos la información porque Hola también cuenta los entresijos de todo lo que hay detrás de la demanda a Revilla. ¿Qué más podemos contar así rápidamente en el avance? Que la reina Leticia hace tratamientos de belleza en un centro de estética en el barrio de Tetuán, aquí en Madrid, que la ha cazado Hola saliendo o entrando al recinto. El tema de Sofía, la infanta, ayer lo avanzaba por la tarde, decía que no va a hacer la niña no va a recibir formación militar y rápidamente la Casa Real de alguna forma confirmaba esta información, pero pedía cierta prudencia, majestad, digamos, prudencia, majestad, que vamos a esperar a ver lo que ocurre con esto. Julio Iglesias es noticia, exclusiva en Hola, hablando de la soledad que ha elegido, pero de su buen estado de salud, de forma física. También los hostos son noticia, Federico, porque llega el mayor de la familia, Jaime, y arremete contra su madre, contra Consuelo. Le da de hostos a su madre. A su madre, a su propia madre, que está alucinada con todo lo que está pasando. El embarazo segundo de Rafa Nadal y Sisca, o de Mary, y el novio de Sabina, que luego... ¿Cómo que de Sabina? Sabina Thyssen. Ah, es que pensaba en Joaquín Sabina. Hombre, digo, ¿sabes qué pasa? Anda, Sabina cambia. Es Sabina, Daniel. Sabina, sí, bueno, para mí es Sabina, Daniela. Ha cambiado. Para mí es Sabina Thyssen. A ver. Sí, va cambiando. Es que los comunistas, cuando ya son muy ricos y mayores, cambian una barbaridad. Luego me doy cuenta de que, claro, esto del periodismo es muy malo, porque escribes cosas de las que no te acuerdas no sé cuántos meses después. Pues sí. La revista Lecturas publica unas fotos de Sabina, que es la hija más tímida o retraída, podemos decir, de Carmen Thyssen, de la duquesa Thyssen, con un chaval paseando por la Milla de Oro madrileña, de la mano, y él en cierto momento, de hecho, ella le besa en la mano. Y claro, y me pongo a pensar, digo, pero si es que yo en Libertad Digital he escrito algo de esta chica. Bueno, pues en diciembre, efectivamente, fueron a una galería de arte y ella ya estaba con este chico. Entonces, fíjate que bueno, pues tiene novio. Oye, pues ya la dura 3 meses. Sí, no, espera.
No, perdona. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Pues sí, le están durando. Oye, yo tengo una curiosidad. ¿Y el hijo mayor de Nadal cuántos años tiene? 2. 2. Con lo cual nos quedan 15 para que sea campeón de Roland Garros, que más o menos cuando se esté retirando Alcaraz. Exactamente. El sucesor, eso no sí. le pongamos presión, pobrecito. No, qué presión, sí, qué presión. Si lo bueno, tú le viste. Y ahora una niña, ¿no? Para volver a ganar el femenino. A ver, de madridista a madridista. ¿Tú viste cómo estaba Nadal el otro día, cómo salía en la televisión, la abyecta televisión del Atleticucho Carlos Martínez, que es un siniestro sujeto? Pues aparecía en el palco con el ordenador, es decir, viendo el partido del césped y al mismo tiempo estas bobadas que te hacen del tanto por ciento para meterla por la escuadra. Si eres bueno, el 100 y si no, 0. O sea, bueno, pero eso. Y estaba en plan, ya digamos, nuevas generaciones, pero no de generaciones, como las del PP, y tiene una pinta. Sí, yo me acuerdo, hablando de estadísticas y de Nadal, yo me acuerdo que en el tenis se aplicó también esa historia de las estadísticas y cuando aquel partido del Open de Australia contra Medvedev, que llegaron a poner que a Nadal le quedaba un 1% de posibilidades de ganar y ganó 99 y ganó Nadal. Pero claro, sí. No sigas por ahí, que dirá Florentino, por eso vamos a remontar, porque no tenemos ninguna posibilidad. Y luego, por cierto, a las 11:30 viene la grandísima Rosa Valentí, Federico. Va a estar aquí porque ha grabado además con los Javis un vídeo musical, se ha convertido en una de las estrellas. Hay que reconocer que los Javis tienen mucho talento y que eligen... Sí, señor, lo tienen. Aunque luego sean... No, claro, es que quieren ganar dinero y tienen que ser pobres, ¿no? El otro día me crucé, coincidí con uno en la calle Barquillo, en Madrid, que iba de compras. Qué castizo. Y una calle que está extraordinaria, maravillosa, que hace no demasiados años era totalmente intransitable y ahora es que es para disfrutarla. Y son muy guapos. Es más bajito, te cruzaste, ¿no? Son los más guapos. Era camarero en el Válgame Dios. Era uno de los camareros del Válgame Dios. Por lo que iba la gente a ver aquello. No lo sé, los que iban son los de siempre. Como en la gitanilla de Cervantes. Es el favorito de Marlaska. Es uno de sus favoritos. Porque hay un retrato suyo, creo. Que tiene un retrato suyo. Además para poder contemplarse. Pero si todos los que... hay mucho porque poner un retrato cuando puedes tener un espejo, ¿no? Te vas al café. Eso también, ¿sabes por qué? Porque los vampiros no se ven en el espejo. Se pone Marlaska delante del espejo y no sale nada. Bueno, a la crónica rosa. Es la mañana. Es radio.